Romanos capítulo 3. Y como siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, queremos hacerlo primero pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Así que si me acompañan a orar. Señor, te damos gracias porque podemos tener y acudir a tu palabra, Señor, porque tú la dejaste escrita para nosotros y hemos comprobado en nuestras vidas que tiene poder para transformarnos, Señor. Así venimos esta tarde delante de ti a rogarte que tu palabra nos enseñe, nos transforme y que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, Romanos capítulo 3. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 3 de Romanos y yo espero que ahora sí a partir de la próxima semana veamos un capítulo por sesión, aunque pues tampoco puedo prometer nada, pero espero que sí sea. Y el capítulo 3, terminamos la semana pasada con, una mala noticia, no sé si lo recuerdas, un diagnóstico terrible acerca de nuestra condición. De hecho, si tú lees nada más los últimos versículos del capítulo 3, versículo 19, toda la parte fuerte está en el versículo 10, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción de nosotros. Y por eso el versículo 19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio, o dijimos la semana pasada, la sentencia de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y así como antes decía, no hay ni aun uno, aquí también dice, no hay ni uno que pueda ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de Pablo, establece nuestro diagnóstico. Y esto es lo que en teología, que el día de hoy vamos a ver algunos conceptos muy teológicos, así muy de palabras bonitas de esas de domingo. Pero esto en teología es lo que se llama la total depravación humana. Es básicamente la descripción de todo ser humano que ha pisado este planeta. La total depravación humana. No hay ni uno. Y no hay nada bueno en ni uno. No es que, todos son malos, pero hay un área buena en cada quien. No es cierto. La palabra de Dios establece esto como una verdad universal. No hay ni uno que busque a Dios. Ni uno. El ser humano vive en una depravación absoluta. Por tanto, no existen niños inocentes, no existe nada de eso. Todos vivimos bajo esta sentencia de ser perversos y depravados en nuestra naturaleza. Y en el versículo 20 dice que ningún humano será justificado delante de Dios. Y en el versículo 19 leímos que toda boca se cierre. O sea, aquí no hay derecho al pataleo, no hay recuento de votos, no hay nada. Esta es la sentencia y así es. Toda boca va a estar cerrada delante del juicio. Porque esta es la verdad. Somos esto. Y no es muy alentador. Pero gracias a Dios que Pablo no terminó la carta ahí, sino que viene el versículo 21 y lo que sigue. Y la palabra que vamos a comenzar a entender ahorita es la justificación. Porque si bien esta es nuestra condición, Dios quiere justificarnos. Ahora, justificarnos el día de hoy tiene una
un significado medio chistosito, ¿no? Justificarnos es más o menos como dar excusas, ¿no? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Híjole, lo que pasa es que había mucho tráfico. Bueno, no, pues ya. O fulanito tronó el examen. Bueno, pero pues trajo su justificativo, estaba enfermo. Y bueno, pues no, pues si estaba enfermo, si tiene una justificación por la cual no vino a hacer examen. Cosa que mis alumnos del instituto entienden que no existe, ¿no? Pero el día de hoy eso es justificarnos. Y es bueno recordar que en la palabra de Dios eso no es justificación. La justificación en la palabra de Dios quiere decir hacer justo a alguien. Es decir, no es dar excusas, Señor, no pude cumplir tu ley, pero lo que pasa es que, pues, mira, mis papás eran así, y nadie me enseñó ya cuando era grande, pero pues ya árbol que nace torcido, que crece torcido. O sea, Señor, eso sería justificarnos con este sentido cotidiano. Pero la palabra de Dios, cuando habla de justificación, habla de hacernos justos. Y más adelante nos va a explicar exactamente qué es esto, pero esto lo ponía como para comenzar. Y un concepto más que tenemos que entender, al final del versículo 20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no nos sirve para justificarnos delante de Dios. Lo acabamos de leer, por medio de la ley ninguno será justificado. Es decir, la ley no puede hacernos justos. La ley puede llevarnos a conocer el pecado. Algo así como una tomografía. Tú tienes dolores de cabeza muy fuertes o lo que sea y vas al doctor y te dice vamos a hacer una tomografía y te sacan una tomografía y la tomografía puede revelar que hay un tumor. Pero por mucho que te frotes al resultado, no va a curar el tumor. No está diseñado para curar el tumor. Es bueno, no te lo produce, o sea, no es que la tomografía se inventó el tumor en tu cabeza, simplemente ¿qué es lo que hace? Lo revela, lo muestra. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra nuestra condición. Ahora, Pablo va a empezar del versículo 21 al versículo 31 a hablarnos acerca de la justificación y algunas características. La primera característica está en el versículo 21. Fíjate. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La primera característica de esta obra de justificación es que es aparte de la ley. Y la palabra aparte no quiere decir además. Es como que tráeme 1 kilo de frijoles, 1 kilo de sandía y aparte me traes un cuaderno de cuadrículas. No quiere decir además, sino aparte de la ley. Es decir, sin nada que ver con la ley, sin contar. Literalmente puedes traducirlo como sin contar con la ley. Dios dice, versículo 21, sin contar con la ley, es decir, a un lado de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, esta justicia que Dios está mostrando no es la ley y esto otro. No, es aparte, sin contar con la ley. ¿Sí queda claro ese concepto, esa idea? Porque si no, luego entramos en cuestiones que son, híjole, para estar justificado delante de Dios, tengo que hacer mi devocional. Tengo una semana que no hago mi devocional, entonces Dios debe estar mirándome ya así como con enojo. Sí, no pierdo la salvación, pero como que ya me ve medio raro, ya no tenemos... No. La justificación de Dios viene aparte de la ley. No es por obras. No hay nada que podamos hacer, es totalmente aparte. Y no solo aparte, porque podríamos decir que es aparte y entonces es algo nuevo. No, fíjate qué es lo que dice, verso 21. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, esta justicia que ahora, ya que por la ley no podemos ser justificados y Dios manifiesta esta otra forma de justificarnos,
no es nueva, no es un invento de Pablo, no es un invento del Nuevo Testamento, no es un invento del Señor Jesucristo. Bueno, sí, pero no en los evangelios, sino antes de la fundación del mundo. Ya estaba testificada en la ley y en los profetas. Ya estaba escrito esto. No es una nueva moda. Entonces, la primera característica que tiene esta justificación de Dios para nosotros es que es aparte de la ley. Testificada por la ley y los profetas, pero aparte de la ley. Segunda característica, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya que no se puede a través de la ley, sino que es aparte, Pablo nos lo explica. Es como por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la segunda característica. Primera característica, aparte de la ley. Segunda característica, por medio de la fe en Jesucristo. Y un par de cosas bien importantes. No dice por medio de la fe en Dios. ¿No es verdad? Porque la verdad, todas las religiones tienen fe en Dios, en algún Dios. Todas. Sino por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es esencial en nuestro caminar. Nosotros no predicamos a Dios, predicamos a Jesucristo. Ok, ¿por qué? Porque Dios se ha manifestado en Jesucristo. Y la justificación viene solamente por medio de la fe en Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es muy claro. Si tú estás acostumbrado a predicar a Dios, tienes que corregirlo. Nuestro Dios se llama Jesucristo. Y es al que tenemos que predicar. Nadie puede honrar al Padre si no se honra al Hijo que fue enviado. Entonces, eso no puede moverse. Entonces, primera cosa es por medio de la fe en Jesucristo. Tampoco habla de tener fe en lo que Dios vaya a hacer, ¿no? Porque constantemente decimos, ¿ya encontraste trabajo? No encontré trabajo, pero tengo fe que Dios me va a dar trabajo. Eso no te justifica delante de Dios. La justificación viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir tener fe? Esta fe en Jesucristo es creer que Dios es quien dijo ser, que Jesucristo es quien dijo ser y que hizo lo que dijo que iba a venir a hacer. Eso es simplemente creer en Jesucristo. Si yo te digo, yo soy de Bolivia, tú dices, pues yo le creo. No tiene acento, pero yo le creo. Cuando Jesucristo dice ser Dios y nosotros decimos, bueno, pero fue un gran maestro, un excelente maestro, probablemente el mejor maestro que ha pisado la tierra, no soy justificado, porque no estoy creyendo lo que Él dice de sí mismo. Tener fe en Jesucristo es creer que Él es quien dijo ser y que Él hace o hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Sí queda claro esto? Ahora, esto es importante. No es por obras, es por medio de la fe en Jesucristo. Pero cuando creo que Él es quien dijo ser, por lógica, mi vida va a cambiar para vivir como Él pide que yo viva. ¿Sí cachas? No es las obras las que me hacen justificado. Pero cuando he sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, mi vida va a estar llena de obras. ¿Qué es lo que dice Santiago? Una fe sin obras está muerta. No ha sido una fe en Jesucristo. Probablemente fue fe en el pastor que te predicó, fe en la iglesia en la que estás yendo, fe en, no sé, muchas cosas. Pero la fe en Jesucristo, que es la fe que nos justifica, va a venir acompañada de obras después de ser justificado, no antes. ¿Sí estamos? Ok, vamos a la tercera característica. Dijimos la primera, que es aparte de la ley. La segunda, que es por medio de Jesucristo. La tercera, versículo 22, la segunda parte dice: para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La tercera característica de esta justificación es que es una invitación a todos. Es una invitación a todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos esta justicia, porque todos hemos pecado. Y al haber pecado hemos sido destituidos. La palabra destitución, como que en español nos suena a como que estábamos y nos sacaron, ¿no? Pero literalmente esta palabra quiere decir quedarse corto. Fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. Pero todos nos quedamos cortos. O sea, teníamos que alcanzar 2 metros y brincamos 30 centímetros o 1 centímetro. Eso es lo que pasa. Nosotros fuimos creados para su gloria, pero por cuanto pecamos, nos quedamos cortos a la gloria de Dios. Y tú dices, ¿cómo es eso de la gloria de Dios? ¿Qué es quedarse corto, destituido de la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento también se puede traducir como peso o substancia. Y algunos teólogos piensan que es lo que rodeaba a Adán antes de la caída. Y por estar rodeado de esa gloria de Dios tenía acceso directo a Dios. ¿Pero qué sucedió? Perdió, pecó. Y después de pecar, esa gloria se perdió. Por tanto, a partir de ahí, todo ser humano vive desnudo de esa gloria. Y por eso este afán de cosas materiales, de relaciones con otras personas, de etcétera, etcétera, todas estas cosas para tratar de cubrir esa desnudez en la que vivimos, porque estamos desnudos de la gloria de Dios. Si te das cuenta, acompáñame por favor a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Pablo está hablando acerca de la resurrección. Pablo está hablando acerca de lo que va a venir un día y nuestra esperanza, que es ser tomados del polvo y con un nuevo cuerpo distinto al que tenemos ahora. Y fíjate, 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, empieza a describir la diferencia entre Adán y Jesucristo. Jesucristo es el postrer Adán. Adán es el hombre de la tierra porque cayó. Fíjate, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces escribe estos dos hombres. Adán, el primer hombre, Jesucristo, el postrer Adán. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, nosotros que hemos nacido en esta carne, llevamos la imagen de Adán. Porque como Adán es terrenal, nosotros somos terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, esa es la gloria a la que un día vamos a llegar. A estar presentes en su gloria, poder vivir para su gloria, rodeados de su gloria, con un cuerpo que no está vendido al pecado. Pero la verdad es que el día de hoy todos hemos sido destituidos, todos hemos quedado cortos. Y eso es bueno, porque quiere decir que entonces hay esperanza para todos. Por eso les decía, es una invitación para todos. Pero ojo, si te fijas ahí en el versículo 22, al final, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La invitación es a todos. Todo el mundo está invitado. Todo el mundo lo necesita. El sacrificio de Cristo fue provisto para todo el mundo, pero solo es efectivo para aquellos que creen. Solo los que creen pueden ser justificados. Y si no nos quedó bien claro, regrésate al punto anterior. ¿Te acuerdas cómo venía la justificación? Por medio de la fe en Jesucristo. Nada más.
Ok, cuarta característica. Dijimos entonces, número 1, es aparte de la ley. Número 2, es por medio de Jesucristo. Número 3, es una invitación a todos. Y número 4, es por gracia y es gratuito. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, déjame hacer una pausa. La palabra gratuitamente suena como, ¿qué cosas son gratuitas el día de hoy? Las mentas en el restaurante cuando terminas de comer, ¿no? ¿Qué otras cosas son gratuitas? Es decir, no son cosas de valor, por eso son gratuitas, ¿no? Pero algunos periódicos que te los entregan en la calle son gratuitos, ¿no? La palabra gratuito acá literalmente no tiene esa connotación. Literalmente quiere decir sin causa. O sea, somos justificados sin causa. No hubo nada que de pronto dijo Dios, ay, mira, no, pues yo creo que sí lo voy a justificar porque parece como que sí hay una razón. No hubo ninguna razón. Somos justificados sin causa, sin ninguna razón. Y es una locura. Es una locura. Porque, ojo, estamos hablando de justificación, justificados gratuitamente, no perdonados. Es decir, que nos hubieran perdonado, ya hubiera sido un gran regalo, ¿no? Después de haber hecho lo que hemos hecho, haber vivido como hemos vivido, que nos hubieran perdonado hubiera sido increíble. Pero no, Dios no dice perdonados, dice justificados. Es mucho mejor que perdonados. Es un término legal. Habla de ser declarado justo, no perdonado, porque un perdonado es culpable, pero perdonado. Nosotros no somos declarados perdonados, somos declarados justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir ser declarado justo? Que Dios nos absuelve de nuestra culpa, pero además nos cubre, nos viste de su justicia. Y cuando nos presentamos delante de Él, no nos ve como, sí, me acuerdo, es el pobrecito al que perdoné. Nos recibe como si nunca hubiéramos pecado, como si no hubiese existido eso. Nos recibe, por eso dice que nos recibe sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al final de la carta de Judas. ¿No te encanta? Y eso es sin causa. No hay que darle una razón, porque no tenemos una razón. Así es. Y además es gratuito por gracia. Pareciera como un pleonasmo, ¿no? Gratuitamente por su gracia, sin causa, porque Él lo quiso. Número 5, quinta característica de esta justificación, el costo de esta justificación. Porque dijimos, gratuito es sin causa, no sin precio. Hubo un precio. Y aquí está el precio de nuestra justificación. Versículo 24, a la mitad dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí hay 3 conceptos bien interesantes. Número 1, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención literalmente es el pago de un rescate. Así como en los secuestros, cuando hubo secuestros, y que se paga por el rescate, es exactamente lo mismo. Tiene ese sentido. Nosotros, no es que Dios nos arrancó, sino que pagó el precio del rescate. La segunda palabra que encontramos ahí es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, la palabra
podrías también traducirla como expiación. Y tú dices, pues, me suena exactamente igual, no sé qué quiere decir. Bueno, hemos estado estudiando los domingos acerca del tabernáculo, y en el tabernáculo recuerdas que estaba en la parte, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto, la parte de arriba era el propiciatorio. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Es esa misma palabra. Y en el propiciatorio lo que se hacía era derramar la sangre del cordero o del animal que había sido sacrificado en representación. Es decir, yo tenía que haber muerto, mi sangre debería ser la paga por el pecado, pero en vez de mi vida, Dios permite un sacrificio, en este caso en el Antiguo Testamento, de un cordero o de un animal. Y esa sangre, que era la sustitución, literalmente viene de ahí, propiciación, sustitución, la puedes traducir más o menos igual. La sangre sustituta se vertía sobre el propiciatorio. Bueno, Cristo, nuestro Señor Jesús, es la propiciación. Él es el sustituto. Él es la expiación por nuestros pecados. Y fíjate, Dios puso como propiciación. Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces, número 1, fue pagado el precio por un rescate. Número 2, la propiciación habla de que Él fue el sustituto por nuestra sangre, que debía estar ahí. Él puso su sangre. Y no solo eso, porque además en el propiciatorio, en el arca, es donde Dios se revelaba a Moisés. Y es donde nosotros podemos encontrar la revelación de Dios, solo en Jesucristo. Y dice después, por medio de la fe en su sangre, en su muerte. Es la única razón. Si Él no hubiera muerto, nosotros hubiéramos tenido la visita de Dios, pero estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es su sangre la que paga el precio de nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo lo describe así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí estamos? Él fue hecho pecado, sacrificado, su sangre en lugar de la nuestra, para poder también tener su justicia a favor nuestro. Número 6. La sexta característica, la primera característica de la justificación dijimos que es aparte de la ley, la segunda por medio de la fe en Jesucristo, la tercera es una invitación a todos, la cuarta es por gracia y es gratuito, la quinta característica, el costo de nuestra justificación fue su sangre. Sexta característica de esta justificación, el propósito. Fíjate el propósito, una cosa más, se me estaba olvidando. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está, el propósito. Versículo 25, la segunda parte dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es el propósito? Manifestar su justicia, que todos puedan ver su justicia, porque Dios es un Dios justo y no puede haber una sombra en Él. Pero si te fijas, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De qué pasado se está hablando? De antes de la cruz. Todos los pecados en el Antiguo Testamento. No es que Dios se hizo de la vista gorda, no es que Dios estuvo indiferente, sino que Dios fue paciente. En su paciencia, Él pasó por alto esos pecados. En su paciencia, Él esperó.
porque sabía que la sangre de Jesucristo era suficiente para pagar todos esos pecados. Y dice ahí además, en el versículo 26 al final, a fin de que Él sea el justo. ¿Por qué Él es justo? Porque es justo, no está transando con el pecado. Es decir, si Él hubiera dicho, ok, los perdono, está bien, los perdono, ¿sería justo? No, porque toda injusticia demanda que se efectúe un acto de justicia. Si tú eres pecador, tienes que ser condenado como pecador. Eso es justo, eso es ser justo, ¿sí o no? Si no se efectúa ese acto de justicia, Dios sería injusto. De hecho, ese es el dilema. Si Dios hubiera dicho, como el día de hoy diríamos, fue bien buena gente y nos perdonó a todos, sería injusto. Y esa injusticia en Él sería una mancha en su gloria. Pero para que Él sea el justo, Él se convierte también en el que nos justifica. Porque Él es el que paga. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Él es el justo y Él es el que justifica. Por tanto, a Él es la gloria. Y por último, Pablo establece ahí algunas conclusiones después de todo esto que ha estado diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y toda esta parte que nos explica acerca de la justificación. Versículo 27, aquí están las conclusiones. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién podría decir, bueno, a mí me justifica realmente, lo que pasa es que yo siempre fui una buena persona? Nadie. No es que yo me levanto y hago mis devocionales todos los días. No. Nadie puede llegar delante de Dios y decir, lo logré. Nadie. Por tanto, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque por medio de las obras nadie puede llegar. Todos quedamos cortos. Y dice, sino por la ley de la fe. Efesios 2, ustedes saben de memoria ese versículo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De quién es la gloria? De Dios solamente. No hay jactancia. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto tiene que ser un puntal en tu vida, porque una y otra vez vas a encontrarte con gente que te dice, bueno, sí, la justificación y la salvación es por fe y es por gracia. Pero una vez que ya fuiste salvo, ya fuiste justificado, bueno, tienes que hacer esto, y 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 tienes que hacer esto. Y tú dices, no. La conclusión a la que Pablo llega es que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Una y otra vez van a llegar a tu vida también personas que te dicen, bueno, pero hay que cumplir el sábado. Tienes que cumplir el sábado, porque Jesucristo mismo dijo que ni una jota ni una tilde de la palabra pasarán, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto, la ley está vigente, por tanto tienes que guardar el sábado. Y una y otra vez van a venir a decirte eso. Es muy común. Y tú, bueno, lo primero que le tienes que decir es, bueno, lee Gálatas, ¿no? Y lo segundo, que es más fácil de memorizar que todo Gálatas, Pablo dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No dice por fe y luego las obras. Es por fe sin las obras de la ley. Y alguien dirá entonces, pero ¿eso no abre la puerta a que uno diga, pues ya soy salvo, ahora puedo vivir como quiera? Bueno, los veremos dentro de unas 2 o 3 años en Romanos capítulo 5. ¿Qué es lo que Pablo dice al respecto? Porque es una duda natural, pero está estableciendo argumento tras argumento. Y lo primero que estableció Pablo en toda esta carta es que todos están perdidos. Lo segundo que establece es cómo
podemos ser declarados justos delante de Dios. Y ya vimos estas características. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Estas preguntas se llaman preguntas retóricas, tienen una respuesta lógica. A ver, ¿es Dios solamente de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará, ¿cómo? Por la fe a los de la circuncisión, a los que cumplen la ley, a los que nacieron en el pueblo judío, a los religiosos, sí, necesitan la fe. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. Todo el mundo está en este mismo panorama. Luego, verso 31, pregunta lógica de Pablo: ¿por la fe invalidamos la ley? Entonces, pues si la ley no sirve, si todo va a ser por fe, cuando viene la ley, entonces, cuando viene la fe, ¿ya la ley no sirve? ¿Invalidamos la ley? Y Pablo responde: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley tenía este propósito. La ley no tenía el propósito de salvarnos, porque Dios no hubiera sido inteligente si hubiera tratado de hacer eso. No me salió, ninguno ha pasado. Pero Dios es soberano y Dios es sabio y sabía que era imposible. El propósito de la ley no era cumplir la ley para ser justificados. El propósito de la ley era revelarnos nuestra condición. Y una vez que nuestra condición ha sido revelada, cuando tú y yo nos encontramos en un hueco, en un abismo sin salida, encerrados, sepultados, y lo único que podemos hacer es voltear hacia arriba, Él es el que avienta la cuerda de la fe, por la cual Él nos saca. A partir del capítulo 4, Pablo va a explicarnos cómo este asunto de la salvación por fe fue así desde el principio. No fue un asunto que se le ocurrió a Dios a la mitad. Así estaba planeado. Pero eso lo veremos la próxima semana. Así que una vez más yo te invito a que estés orando en casa, a que estés leyendo capítulos 1, 2, 3 y ahora el 4, para que vayas hilando, porque Romanos es un libro muy lógico. Lo que él está haciendo es poner un argumento, y una vez que lo entiendes, pone el que sigue y pone el que sigue y pone el que sigue. Si tú los pierdes de vista, no vas a entender lo que viene después. Entonces ve leyendo desde el principio una y otra vez. Y para terminar, ¿a qué conclusión llegamos tú y yo? A que somos pecadores. La justificación no es un hecho físico. Es decir, en mi naturaleza no hay nada que cambió. Sigo siendo exactamente el mismo. En tu naturaleza no cambió nada. Sigue siendo exactamente el mismo. En el corazón o en la mente de Dios opera esta justificación cuando hemos creído. Por eso todos los días yo necesito recordar que sigo siendo pecador. Y la justificación es algo que se extiende a lo largo de toda mi vida. Y es un proceso el que Dios tiene que llevarme en santificación, para presentarme algún día delante de Él. La obra que Él ha prometido hacer, Él la va a llevar a cabo. Pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No regresarme al capítulo 2. No regresarme al capítulo 1. Vivir en este momento en el que entiendo que yo he sido perverso, depravado, pero que Él me ha justificado y que ese poder es el que actúa en mí ahora. Y eso es lo que va a llevar a que tu vida sea transformada de adentro hacia afuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Padre, no había nada. No había nada en nosotros. Fuimos justificados sin causa. No te dimos ni una razón para que tú hicieras todo lo que hiciste por nosotros. Lo hiciste simplemente por gracia, porque nos amaste.
Ayúdanos a poner nuestra vida delante de ti en respuesta, sabiendo, creyendo y entendiendo que solo tú eres el camino al Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté solamente en ti. Padre, no permitas que regresemos al lugar de donde nos tomaste. Y gracias porque no solo nos justificaste, sino que además prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el día de hoy sabemos que tu promesa sigue siendo verdadera. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Revélanos la magnitud de tu gracia para que podamos vivir de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu deseo y a tu plan. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.